Levanto mis manos, cierro mis ojos. Lunes 12 de junio, iniciando, hermanos, la segunda semana ya de este mes de junio, y es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Habrá notado que hoy el Evangelio es del capítulo 5 de Mateo. Pero recuerde que en las últimas semanas hemos estado leyendo a San Marcos. Y es que el año litúrgico, o más bien el año civil, se divide en los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento. Allá por los meses de enero y febrero leemos a San Marcos. Luego marzo, abril y mayo se lee San Juan. De junio a septiembre leemos Mateo. Octubre y noviembre leemos a Lucas. Esto implica entonces que hoy dejamos a un lado el Evangelio de Marcos, que es el que hemos venido leyendo en las últimas semanas, para iniciar el Evangelio de Mateo, que desde hoy estaremos leyendo hasta los primeros días del mes de septiembre, ¿verdad? Tenemos pues suficiente tiempo para poder meditar sobre las grandes enseñanzas que el Evangelio de Mateo nos presenta. Iniciando con este texto, que es uno de los textos de los cuales hay tantas enseñanzas, ¿verdad? El cual es parte de, o es más bien el inicio de lo que se conoce como el Sermón de la Montaña. Déjeme recordarle que el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña contiene las normas éticas y morales del pueblo de Dios. Es interesante cómo recoge los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y este es el primer sermón que este evangelio nos presenta del Señor Jesús a sus discípulos. Este sermón, hermanos, fue San Agustín quien le llamó Sermón de la Montaña. Y es bien especial cómo nos presenta que el Señor Jesús pues está, después de haber llamado a sus discípulos, después de haber escogido ya a los apóstoles, ahora se nos dice que es el Señor el que ve que una muchedumbre le está siguiendo, sube al monte y se sienta. Este dato es interesante, dado que desde el momento que el Señor se sentó, ¿verdad?, en un lugar, esto implicaba que el Señor iba a comenzar a enseñar, ¿verdad? Por eso el texto nos recoge ese momento cuando Jesús se sienta, y dice la palabra que entonces
se le acercaron sus discípulos. Claro, ellos se acercaron porque están viendo cómo el Señor Jesús se ha sentado y eso implica que va a enseñar. Enseguida, dice la palabra, comenzó a enseñarles y comienza con este relato de las bienaventuranzas. Hermano, las bienaventuranzas es uno de los temas que ha generado más escritos, más que otros temas del Evangelio. Sobre las bienaventuranzas, pues se han escrito cantidad de libros, y es que nos presentan el verdadero perfil de los hijos de Dios, un perfil, hermanos, que pareciera ser contrario a lo que esta sociedad o a lo que el mundo exige. Puedo recordarle que la palabra bienaventuranza viene del hebreo Makarios con K, Makarios, que lo que significa es feliz o dichoso. Ahora, esto es interesante porque las bienaventuranzas entonces son verdaderamente palabras de felicidad, ¿verdad?, que siempre traen una respuesta. Ahora, las bienaventuranzas que hoy hemos leído son 9. Y es interesante, bueno, antes de ver cada una de ellas, puedo mencionarles rápidamente que tienen algunas cualidades. Y es que son expuestas por el Señor Jesús en un orden que representan una secuencia. O sea, nadie puede cumplir la primera o nadie puede cumplir la segunda sin haber cumplido la primera, ¿verdad? Nadie puede cumplir la tercera sin antes haber cumplido la segunda y la primera, ¿verdad? Por eso decimos que hay una secuencia. O sea, una conduce también a la otra. Otro elemento interesante sobre las bienaventuranzas es que tienen siempre una recompensa, ¿verdad? Esta recompensa puede ser o un premio o una consecuencia. O sea, siempre hay una consecuencia o una reacción ante el cumplimiento de una bienaventuranza. Pero hay también otra cualidad, y es que las bienaventuranzas describen el crecimiento de que todo creyente debe de tener, ¿verdad? Es a través de las bienaventuranzas que podemos nosotros medir, ¿verdad?, qué tan maduros espiritualmente somos, porque obviamente nos presentan pues 9 desafíos que hoy los primeros versículos de este capítulo 5 de Mateo nos presentan. Hay otras cualidades, pero por el tiempo pues ya no las vamos a mencionar, porque rápidamente quiero ir mencionándole rápidamente las 9 bienaventuranzas que nos presenta hoy el Evangelio de Mateo. Y comienza diciendo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí, hermanos, surge ya para nosotros una pregunta, ¿verdad? ¿Quién es un pobre de espíritu? Y quizás para mayor entendimiento tendría que ser: dichosos aquellos que son sencillos en el espíritu, pero no se trata del Espíritu de Dios, ¿verdad?, sino dichosos aquellos que tienen espíritu de pobre. Quizás sería una frase también muy aceptable. Y es que, hermanos, la palabra de Dios nos manda a que seamos nosotros humildes y sencillos. Pero el ser humilde y sencillo implica el poder nosotros negarnos, ¿verdad?, a nosotros mismos. Una persona que, de acuerdo al texto de Mateo 5, se nos presenta como un pobre de espíritu, es una persona sencilla, es una persona humilde, es una persona que no tiene soberbia, es una persona que no tiene altivez, ¿verdad? Y de ese tipo de personas, dice la palabra, de ellos es el reino de los cielos.
Ahora, esto nos lleva a la segunda bienaventuranza, que dice: dichosos los que lloran. Muchas personas en algún momento piensan que todo aquel que llora, dice la palabra, que serán consolados, pero no. Es importante entender a qué llanto se refiere el Evangelio, ¿verdad? Y se refiere al llanto que nos da el poder nosotros reconocer nuestros pecados ante la presencia de Dios. Recuerde que cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos ante su presencia, es ahí donde honestamente podemos nosotros reconocer que somos pecadores. Podemos reconocer que somos indignos y que le hemos fallado a un Dios tan bueno. Pero por haberle fallado a un Dios tan bueno, nos hace sentir un dolor, que es el dolor del arrepentimiento. Ese dolor, hermanos, provoca llanto, provoca lágrimas. Ahí es donde dijo Jesús: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Pero puedo recordarle que nadie va a llorar ante la presencia de Dios si antes no es un pobre en espíritu. Esto nos lleva entonces a la tercera bienaventuranza, cuando dijo el Señor: dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Ahora, preguntémonos, ¿a qué se refiere el texto cuando dice los sufridos? Y obviamente, hermanos, son aquellas personas que sufren por vivir los parámetros o por vivir los valores del reino de Dios. O sea, esto implica que si usted, y lo digo con mucho respeto, si usted sufre por sus malas decisiones, perdóneme, pero ahí eso no es ser dichoso. Dichoso es aquella persona que sufre por vivir la palabra de Dios, porque tal vez el mundo pues no le ve bien, pero ante los ojos de Dios él es bendecido, él es dichoso. Pero una vez más, nadie puede ser un sufrido, ¿verdad?, si antes no ha llorado ante la presencia de Dios y si antes no es un pobre de espíritu. Así, hermanos, dice la palabra que los sufridos heredarán la tierra. Pero vea, luego vamos a la cuarta bienaventuranza, cuando nos dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muchas veces nosotros confundimos las ganas de comer con el hambre. Y alguien podrá decir: pero ¿que acaso no es lo mismo? No, no es lo mismo. El deseo de comer, que es el apetito, ese es el deseo pues que nuestro cuerpo genera, ¿verdad? Dado que hay necesidades gástricas, ¿verdad? Necesidad de alimento en nuestro sistema digestivo. Pero el hambre es más que eso. El hambre es aquella situación que el cuerpo verdaderamente llega a comprender que es de vida o muerte el hecho de recibir o no el alimento. Ahora, a eso se refiere Jesús cuando dijo: dichosos los que tienen hambre y sed, pero su hambre y su sed es de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, el Señor promete que habrá saciedad, promete que habrá respuesta cuando una persona tiene hambre y sed de justicia. Pero una vez más, nadie puede tener hambre y sed de justicia si antes no es una persona que ha sufrido, si antes no es una persona que ha llorado por el reino, y si antes no es una persona pobre en el espíritu. Así llegamos entonces a la quinta bienaventuranza, la cual nos dice: dichosos los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Aquí creo que es importante preguntarnos:
¿qué es la misericordia? Muchas personas en algún momento llegan a pensar que la misericordia es lástima y dicen: yo siento lástima por fulano, por eso le ayudo. Pero hermanos, la misericordia no es lástima. La misericordia es un amor ilimitado que recibe la persona sin merecerlo. Por eso, la fuente inagotable de misericordia es Dios, ¿verdad? Es Dios. Pero nos llama y nos dice que seremos dichosos nosotros si también nosotros somos misericordiosos, porque obtendremos misericordia. Pero una vez más, nadie puede ser misericordioso si antes no ha tenido hambre y sed de justicia, si antes no ha sido sufrido por el reino, si antes no ha llorado ante el Señor y si antes no es un pobre de espíritu. Esto, hermanos, nos lleva a la siguiente bienaventuranza. Dice la palabra: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra claramente nos exhorta a poder nosotros cuidar nuestro corazón. Y cuando digo cuidar nuestro corazón, me refiero a cuidar a lo que entra y se aloja en él. Claramente la palabra de Dios dice que el corazón es el lugar donde se almacenan los buenos y los malos sentimientos. Y es del corazón de donde viene toda acción de maldad, como también toda acción de bondad. Pero la palabra nos llama o nos exhorta a poder nosotros tener limpio corazón, o sea, un corazón sin malicia, una persona que no tiene maldad en su corazón. Esa persona verdaderamente dice verá a Dios. Pero oiga, una vez más, nadie puede ser una persona limpia de corazón si antes no es un misericordioso, si antes no es una persona que tiene hambre y sed de justicia, si antes no es una persona sufrida por el reino, si antes no es una persona que llora ante el Señor y es un pobre de espíritu. Esto entonces nos lleva a poder nosotros ver y meditar la séptima bienaventuranza, la cual dijo el Señor: dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Cuando acá dice trabajan por la paz, no se refiere, ¿verdad?, a una persona que trabaje en alguna ONG o en algún proyecto por la paz de X ciudad o X nación. No, se refiere a aquellas personas que todo su esfuerzo lo desarrollan para poder alcanzar la paz. Puede ser la paz familiar, puede ser la paz en su labor de trabajo, puede ser la paz en su vida misma. Esa persona que trabaja por la paz, dice el texto que será llamado o serán llamados hijos de Dios. Pero una vez más, nadie puede ser una persona que trabaja por la paz y que sea hijo de y que será llamado hijo de Dios. Nadie puede ser llamado hijo de Dios si antes no es una persona de limpio corazón, si antes no es una persona misericordiosa, con hambre y sed de justicia, un sufrido por el reino, alguien que llora ante el Señor y obviamente es un pobre en espíritu. Esto nos lleva entonces a la octava bienaventuranza, la cual dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Oiga cómo la octava bienaventuranza es muy clara cuando dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia. O sea, aquella persona que por vivir los valores del reino va a ser perseguida, dice la palabra que es dichoso.
Ahora, esto es interesante porque hay personas que son perseguidas pues por pícaros, ¿verdad? Porque han cometido errores, han dañado la propiedad ajena, han cometido algún delito, etcétera, etcétera. Entonces la justicia los persigue. Ahora, la gente dice, mire, pero entonces será dichoso. No, porque dice el texto, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, no por la justicia. O sea, aquellas personas que por vivir los efectos de la justicia son perseguidos. De ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Como testimonio, el reino de Dios, dice la palabra, les pertenece. Y así vemos la última bienaventuranza, la cual dice, dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contentos, porque así trataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Ahora, hermanos, al leer esta palabra, nos desafía entonces a vivir de acuerdo verdaderamente a la palabra revelada. Yo le animo para que hoy podamos nosotros esforzarnos para que de esa manera vaya el Señor obrando en nuestras vidas ese carácter que le glorifique, ese carácter que le dé honra y gloria a Él. Por eso, esforcémonos por ser parte de ese pueblo dichoso, en quien el Señor está obrando, y podamos nosotros también declarar que somos dichosos, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.